Hoy tenemos un programa de psicología que creo que a todos nos va a interesar y mucho. Vamos a hablar de un concepto que no conocemos demasiado, se llama resiliencia, pero que a todos les va a sonar. Ante una misma circunstancia en la vida, saben que unas personas reaccionan de una manera y otras de otra forma totalmente distinta. A una le puede servir para crecer, para sacar su parte más positiva, y en cambio a la otra persona en las mismas circunstancias puede que le hunda en una depresión o en una circunstancia muy mala. Esto es la resiliencia, lo que nos puede ayudar a ser más felices o ser más positivos en la vida, y en lo que la psicología nos ayuda, y hoy en la persona de Catalina Fuster, psicóloga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un concepto sencillo, pero a la vez como que hasta con los ejemplos se entiende mejor, ¿no? Explícanos un poco esto de la resiliencia. Mira, hoy he hecho mano directamente del diccionario, de lo que nos dice el diccionario de la Real Academia, porque el concepto de resiliencia viene de la física. Que nadie se nos asuste, pero el diccionario nos dice que existen dos perspectivas, la parte humana, por así decirlo, que es la adaptación de cualquier ser vivo a un agente perturbador o a un estado o situación adversa. Y al mismo tiempo, en la parte que decíamos del concepto de la física, que también nos puede ayudar a entenderlo, es la capacidad que tienen algunos elementos, algunos materiales, de volver a un estado originario después de que se les haya intentado como aplicar una fuerza para deformarlos. Química pura ahí, no física. Prácticamente, exactamente. Entonces, ahí lo que nos damos cuenta es que la parte conductual de las personas, cuando se nos aplica una fuerza negativa, que podía ser esa situación a la que tú hacías referencia, pues hay personas que la resisten y tienden a volver a un estado de equilibrio, a un estado de felicidad y, como tú decías, incluso con mejores condiciones, porque nos hemos hecho más adaptables, más flexibles, y hay otras personas que se hunden, se deforman, si siguiéramos con nuestra metáfora, ¿no? Es muy curioso y es importante que entendamos que es una capacidad que se puede aprender. Por lo tanto, estaríamos definiéndonos entre lo que hace que algunas personas consigan ese éxito en la vida al que de vez en cuando hacemos referencia y consigan ese desarrollo continuo que prácticamente es una característica de todos los seres humanos, o bien que haya otras personas que se estanquen, que les cueste mucho cambiar y que vayan casi estancarse en un momento dado es ir para atrás. Cuando no avanzamos llega un punto en el que quedarse igual, lo que hay al lado nos pasa por delante, por lo tanto nos vamos quedando mucho más para atrás. Por eso creo que la resiliencia es un concepto interesante de conocerlo y de entrenarlo. Sí, que quizá hoy se habla mucho de resiliencia, pero es algo que existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Sin duda, sin ninguna duda. Dime, no, te iba a decir que sí, parece como imprescindible, ¿no? Es imprescindible, yo creo que es imprescindible, justo por lo que estamos diciendo. Si no fuera en cierta forma por la resiliencia, yo no sé si muchos de los inventos y de los avances que hoy en día tenemos como humanidad, como sociedad, se habrían producido. Porque, insisto, el no ser resiliente, el no arriesgarse, adaptarse, tener una cierta curiosidad, hace que nos quedemos como estamos. Por lo tanto, es algo absolutamente imprescindible, está completamente relacionado con el progreso y el crecimiento, ya no solo de nuestra sociedad, sino de todos y cada uno de nosotros como personas y como seres que formamos parte de ella. Hablando de materiales, de adaptarnos, de que me estoy acordando de una película que vi hace poco, se llama la de Marie Curie, que es muy curiosa porque esa señora se tuvo que enfrentar a toda serie de adversidades y cómo se adaptó y siguió. Y es muy curiosa esa película. Al hilo de lo que estás comentando, yo me atrevería a decir que en nuestra sociedad, y por cuestiones obvias, las mujeres tenemos que desarrollar la resiliencia de una forma casi necesaria. El caso y el ejemplo que tú pones de Marie Curie en la época que le correspondió vivir, en un entorno científico dominado ayer y hoy
básicamente pues por las figuras más masculinas, sin duda ella tuvo que aprender a ser resiliente y a salir adelante, porque si no, probablemente se hubiera quedado atrás, se hubiera acabado quedando en su casa. Pero hoy nos acordamos más de Einstein que de ella y fue más importante, pero bueno, esto es así. Pero bueno, la persona resiliente, como todo, decir también que al hablar de resiliencia, Catalina hacía un ejemplo de como el ave fénix, ¿no? De las personas que resurgen de sus cenizas. Esto, ¿las personas nacen, están más predispuestas a serlo o se puede uno hacer? Esa es un poco la pregunta del millón, sobre todo en muchos temas de psicología, ¿no? Si se nace resiliente o el resiliente se hace. Hay un poco de cada cosa. Podríamos decir que nuestra parte genética siempre lleva vinculada a alguna asociación y hay personas, hay niños pequeños, por poner un ejemplo muy básico, todas hemos observado alguna vez un niño en un parque que se cae y enseguida da el salto, se levanta, se gira y como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Porque quizá el beneficio y el placer de continuar jugando le resulta más atractivo que el quedarse llorando, lamentándose, ¿no? Y eso muchas veces sucede a edades muy, muy, muy tempranas, mientras que hay otros niños que se quedan llorando, sentados en el suelo, esperando que alguien acuda a cuidarles, a atenderles, ¿no? Ese ejemplo a mí me parece a veces muy significativo. Por lo tanto, diríamos que hay algunas personas que tienen una cierta predisposición o que ya desde muy niños y desde muy niñas llevan algo de resiliencia en las características de su personalidad, en su forma de ser y de comportarse, y hay otras personas que no tanto. Pero en cualquier caso se puede aprender. Podemos aprender a ser resilientes, activando siempre nuestra responsabilidad, intentando darnos cuenta de qué cosas son las que nos facilitan salir de esas situaciones adversas y, por lo tanto, pues procurando hacerlo más a menudo. Continuo aprendizaje. Continuo, sin duda. ¿Podemos decir algunas claves de las personas resilientes para ver si nos sentimos identificados o qué podemos hacer? Sí, sin duda, podemos decir algunas. Una de ellas sería el optimismo. A mí me gusta cuando hablo de optimismo que la corrección que muchas veces se produce, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no soy optimista ni pesimista, soy realista. Y yo siempre digo, ¿y qué es ser realista? Porque la realidad no existe como algo objetivo y universal. La realidad depende de cada uno, de la perspectiva en la que estemos, yo suelo decir del filtro que nos pongamos en ese momento, ¿no? Hay situaciones, hay muy pocas situaciones objetivas que no sean interpretables desde el punto de vista o desde la emocionalidad de cada una de las personas. Tener una cierta tendencia al optimismo, yo digo que no es vivir la vida en plan color de rosa y negando situaciones que se puedan dar, sino que es un compromiso con el avance, el aprendizaje o la búsqueda de soluciones. Como vivimos en un mundo donde interactuamos y estamos constantemente en relación con los demás, a veces le damos tanto poder a las circunstancias que se dan a nuestro alrededor, a las cosas que pasan, que no dependen de nosotras o de nosotros, que vendemos y renunciamos a nuestra capacidad de influir en nuestras vidas. Yo creo que eso no se nos tiene que olvidar en ningún momento. Somos responsables de lo que nos pasa, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y en base a eso, pues podemos aprender y podemos intentar mejorar sin ninguna duda. Pues en eso estamos. Muchas gracias, Catalina. Gracias.